Querido Padre Celestial, solicitamos tu bendición para este tema, Señor, que vamos a tener hoy, esta tarde, sábado 22 de agosto, y que tu Santo Espíritu pueda dirigir, Señor, este estudio sobre Primera de Reyes, capítulo 18, Señor, sobre un episodio de la historia del Antiguo Testamento, para poder aprender lecciones para estos días finales. Te pedimos tu sabiduría y que nos puedas incrementar tu conocimiento para ponerlo por obra. Favores que te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, caballeros, hermanos de la Iglesia Adventista y a todos los amigos. Hoy vamos a tener el tema, como dice ahí, el capítulo 11 del libro Profetas y Reyes. El título del capítulo 11 es sobre el Monte Carmelo, un capítulo que está basado en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 19 al 40. Es un episodio que sucedió en los tiempos que estaba en apostasía el reino del norte, el rey de Israel, el reino de Israel. Entonces, vamos a tomar lectura de este pasaje desde el versículo 19 al 40, un episodio. El título es Elías y los profetas de Baal. Vamos a sacar una lección muy interesante. Dice, entonces Acab, el rey Acab, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y alejándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, otro segundo altar, y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego ustedes el nombre de vuestros dioses, porque eran politeístas, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió muy seguro, ¿no? Diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escógense un buey y preparadlo ustedes mismos, pues que ustedes son muchos más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando como los pentecostales, como los carismáticos, con sus baterías, con sus panderetas, con sus tamboriles, ¿no?, cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Baal es Dios, ¿no? Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, de paseo, tal vez duerme, y hay que despertarle, de repente está roncando, está durmiendo. Versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces, y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. No fue por esa ocasión porque se demoraba en contestar, sino que era su costumbre ritual cortarse con cuchillo sus cuerpos, rasguñarse. Entonces dice, por eso dice, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las
tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar de sacrificio, en que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo por tercera vez. Interesante. Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Bien claro, 3 veces. Es importante porque al último vamos a ver la simbología del número 3. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se arrodillaron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Algo parecido como dijo Moisés. Oye Israel, Jehová Dios, uno es. Es lo mismo. Aquí la lucha no solamente era por la adoración, por el sistema de adoración verdadera, sino también entender la naturaleza de Dios, el que Israel debía volver. Entonces Elías les dijo a los israelitas, prended a los profetas de Baal, prendedlo. Agárrenlo, para que ninguno se escape. Y ellos los agarraron, los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló, los cortaron la cabeza. Vamos a leer los comentarios de Elena, de la pluma inspirada, referente a este punto. Estando delante de Acab, Elías exigió que todo Israel fuese congregado para presenciar su encuentro con los profetas de Baal y Astarte sobre el monte Carmelo. Ordenó, envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. La orden fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia de Jehová Dios y Acab obedeció enseguida como si el profeta fuese el rey, el monarca y el rey un súbdito. Se mandaron veloces mensajeros a todo el reino de Israel para ordenar a la gente que se encontrase con Elías y los profetas de Baal y Astarte. En toda ciudad y aldea el pueblo se preparó para congregarse a la hora señalada. Pero mientras viajaban hacia el lugar designado, había en el corazón de muchos presentimientos extraños. Iba a suceder algo extraordinario. De lo contrario, ¿por qué se lo convocarían en el Carmelo? ¿Qué nueva calamidad iba a caer sobre el pueblo y la tierra? Acuérdense que hubo 3 años y medio de sequía. Entonces, este acontecimiento fue al final del periodo de los 3 años y medio de sequía, que no llovió para nada en el reino de Israel, después que había sido una tierra que fluía leche y miel, donde todo era valle verdoso, había abundante vegetación, pero Israel en esos 3 años y medio que hubo hambruna, estaba totalmente desértico y no había fertilidad, no solamente dejó de llover, sino que también hasta el río, los manantiales estaban secos. Eso era la condición. Entonces dice, antes de la sequía el monte Carmelo había sido un lugar hermoso, cuyos arroyos eran alimentados por manantiales inagotables y cuyas vertientes fértiles estaban cubiertas de hermosas flores y lozanos vergeles. Ahí en el costado derecho están viendo ahí el monte Carmelo. Esa es la foto actual.
Los altares erigidos para el culto de Baal y Astarte se destacaban ahora en bosquecillos deshojados, en la cumbre de una de las sierras más altas. En agudo contraste con aquello se veía el derruido altar de Jehová. Acá hay dos dioses, ¿no? Baal y Astarte. Baal es masculino y Astarte femenino, ¿no? Entonces, Baal es un dios de la naturaleza. Decía que de Baal provenía las lluvias, el rocío, los manantiales de agua, y que la tierra era bendecida por él cada año. Y Astarte, algo parecido. Pero Astarte es la actual Virgen María, que están ante los altares de las iglesias católicas romanas, ¿no? Astarte cargando su bebito, ¿no? Su hijito, Tamuz. Entonces, Astarte es la misma Semiramis, ¿no? Cargando un bebito, la actual Virgen María, aunque ya no es virgen, ¿no? Está bien muertita, cargando al niño Jesús. Y que a veces, como en Rusia, en algunos países, hacen sus apariciones con esa imagen, una mujer cargando un niño. Sabemos que Jesús tiene una edad adulta y está en el cielo, no un niñito. Medio raro esas apariciones satánicas que hay en el cielo. Entonces, cuando en la verdad no es así, ¿no? María está muerta y Jesús es adulto y está en el cielo. ¿Cómo puede haber una aparición de una mujer muerta con un niñito Jesús que ascendió al cielo no en forma de niño, sino en una forma de adulta, teniendo 33 años de edad? Entonces son cosas. Entonces en el antiguo Israel adoraba a la antigua Virgen María bajo el nombre Astarte. Eso es la verdad. El Carmelo dominaba una vasta extensión del país. Sus alturas eran visibles desde muchos lugares del reino de Israel. Era hermosísimo. Al pie de la montaña había sitios ventajosos desde los cuales se podía ver mucho de lo que sucedía en las alturas. Dios había sido señaladamente deshonrado por el culto idólatra que se desarrollaba a la sombra de las laderas boscosas, como ustedes pueden ver la foto ahí. Y Elías eligió esta elevación, esta cumbre, como el lugar más adecuado para que se manifestase el poder de Dios y se vindicase el honor de su verdadero nombre, ¿no? Entonces, se escogió una altura para que sea más visible ante más personas. Entonces, temprano por la mañana del día señalado, las huestes del apóstata Israel, dominadas por la expectación, se reunieron cerca de la cumbre. Algunos estaban fuera de la cumbre, al pie en el valle, podían ver. Algunos ya estaban arriba en el monte, ¿no? Entonces, los profetas de Jezabel, o sea, Jezabel era la esposa de Acab, era la reina de Israel, la que era la sacerdotisa de todos los profetas de Baal. Y estaba como reina de Israel, imagínense. A tal situación había llegado. Entonces, los profetas de Jezabel desfilaron en un despliegue imponente, así, con sus atuendos católicos romanos, con sus túnicas, no sé de qué color, pero con sus sombreros así de boca de pez. Entonces, con toda la pompa real, el monarca apareció. Ocupó su puesto a la cabeza de los sacerdotes. Imagínense, el rey a la cabeza de los sacerdotes. ¿Hasta dónde había llegado la ceguera? Mientras que los clamores de los idólatras le daban la bienvenida. Pero había aprensión en el corazón de los sacerdotes al recordar que a la palabra del profeta la tierra de Israel se había visto privada de rocío y de lluvia durante 3 años y medio. Se sentían seguros de que se acercaba una terrible crisis. Los dioses en quienes habían confiado no habían podido demostrar que Elías fuese un profeta falso. Esos objetos de su culto habían sido extrañamente indiferentes a sus gritos frenéticos, sus oraciones, sus lágrimas, su humillación, sus ceremonias repugnantes, sus sacrificios costosos e incesantes. Si hubiesen sido dioses reales, Baal y Astarte, entonces durante los 3 años y medio que hubo sequía, no llovió. Entonces, si esos dioses falsos hubiesen sido verdaderos, la sequía se hubiera detenido, hubiese llovido, hubiera roto el decreto de Dios de que no haya lluvia, pero no pudieron.
Entonces con eso se corroboraba de que sus dioses eran falsos. Entonces cuando los desafió Elías en el Monte Carmelo, ya sintieron un poco de miedo, porque durante 3 años y medio no habían podido demostrar que Elías fuese un falso profeta. Tenían presentimientos de miedo, pero tenían que ir de todas maneras, porque era una orden del rey. Frente al rey Acab y a los falsos profetas, y rodeado por las huestes congregantes de Israel, estaba Elías de pie, bien seguro, con toda la confianza en nuestro Dios. El único que se había presentado para vindicar el honor de nuestro Señor, el honor de Jehová. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia se encontraba ahora delante de ellos. Elías era perseguido, aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, los hombres de guerra y los millares que lo rodeaban. Pero Elías no estaba solo. Sobre él y en derredor de él estaban los huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. Sin avergonzarse ni aterrorizarse, el profeta permanecía de pie delante de la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar la orden divina. Iluminaba el rostro de Elías una pavorosa solemnidad. Con ansiosa expectación el pueblo aguardaba su palabra, mirando primero el altar de Jehová que estaba derribado. Mira, aquí tal apostasía había llegado. Y luego fijó su mirada a la multitud. Elías clamó con los tonos claros de una trompeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es realmente Dios, seguidle, y si Baal, y seguid en pos de él. Es que había muchos israelitas, estaban a medias tintas, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, en el pecado. Así estaba. No quiere decir que Israel se había alejado totalmente y se había olvidado del nombre de Jehová. No. Sí, adoraban a Jehová, pero también adoraban a los demonios, a Baal. Tenían dos religiones. Si por acá no me va bien, entonces pido ayuda acá. Y si acá no me va bien, pido ayuda acá a Jehová. Estaba entre Baal y Jehová. Por eso que Elías nos llamó la atención. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿O hasta cuándo andarán ustedes entre dos pensamientos? Así andaban. ¿No es lo mismo que actualmente está sucediendo? Solamente los sábados me acuerdo de mi Dios, de ir al culto. Y de domingo a viernes estoy en el mundo, estoy en los afanes de la vida, estoy tras mis ídolos de vanidades, las modas, tragamonedas, las discotecas, los sitios de dudosa reputación. Entonces, esas cosas existen en el mundo cristiano. El pueblo no le contestó entonces ninguna palabra. En toda esa vasta asamblea nadie se atrevió a revelarse leal a Jehová. Nadie. Como una nube oscura, el engaño y la ceguera se habían extendido sobre Israel. Esta apostasía fatal no se había apoderado de repente de ellos, tan de repente, sino gradualmente, a medida que en diversas ocasiones habían dejado de oír las palabras de amonestación y reproche que el Señor les mandaba. Cada desviación del recto proceder, cada negativa a arrepentirse, había intensificado su culpa y los había alejado aún más del cielo. Y ahora en esta crisis seguían rehusando decidirse por Dios. Eso es el camino descendente del hombre. Cuando una persona no acepta un mensaje de amonestación o un consejo, uno lo rechaza. La segunda vez es un poco más difícil de escuchar. Así la tercera vez, la cuarta vez. Al principio, de repente, en el primer mensaje de amonestación, uno puede sentir un poco de miedo, un poco de temor por la conciencia acusadora que hace el Espíritu Santo. La segunda vez, un poco menos. La tercera vez ya no siente nada. La cuarta vez ya se aleja ya. Y ya al contrario se burla del que le aconseja. Y le tilda: tú eres un falso profeta, como le dijo a Elías, tú eres un falso profeta. Y eso que Elías
iba con las mejores intenciones de aconsejar al pueblo de Israel, pero no. A cada paso iban totalmente descendiendo hacia el abismo. Entonces el corazón tan indolente se manifestaba ya de esa forma. Ya no les afectaba cualquier reproche. Por eso que el Señor envió un castigo para que puedan darse cuenta mediante la sequía de 3 años y medio. El Señor aborrece la indiferencia. Por eso dice acá, el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Y ese momento de crisis es la que estaba viviendo justamente la iglesia de Israel. Pero había una indiferencia de las personas. Al contrario, una persona que iba para poder amonestar lo tildaban de ¿qué? De malo, de falso profeta, hasta terrorista lo habrían dicho a Elías. Por eso que dice, el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno, porque la segunda venida de Cristo está a las puertas. Entonces, ¿qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? A través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de reconocerse como su pueblo particular. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción, que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina pregunta, ¿quién es de Jehová? Entonces son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor hacia Él no consideran preciosa su vida. Su obra consiste en recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. Su lema es ser fieles a Dios. Qué linda característica, qué hermosa característica de los fieles atalayas, de sus centinelas de Dios. Entonces, son personas que no dan su brazo a torcer, que dicen las cosas tal cual son. No andan con ambigüedades, no andan con medias tintas. El Señor te ama, hijo, vuelve a casa. No importa lo que tú hagas, tú eres la cosa más linda que el Señor te ha hecho. Regresa, vuelve a casa. Cuando una persona se acostumbra a escuchar esos tipos de invitaciones, la persona en su corazón se mata de risa y se burla. Y eso es lamentable. Porque si a la persona le dices de frente sus cosas, algunos van a reaccionar positivamente, otros van a actuar desafiantemente como los profetas de Baal, de la cual ya el Señor ya no tendrá más misericordia de ellos, porque ellos han elegido dar las espaldas a Dios. Pero algunas personas van a reaccionar y van a arrepentirse. Eso sí, por eso que hay que decir las cosas claras. No decirle que Dios es amor y amor, Cristo te ama, sonríe, tú eres la cosa más bonita. Y no decirle que existe un juicio investigador y que si no se arrepiente va a morir quemado en el fuego eterno. A veces las cosas hay que hacer reaccionar. En el Carmelo, mientras Israel dudaba y vacilaba, la voz de Elías rompió de nuevo el silencio. Dijo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escójanse ellos el uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre la leña. Mas no pongan fuego debajo, o sea, no sean tramposos, no pongan fuego. Y yo aprestaré el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré abajo. Invocad luego ustedes, que es en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea el Dios verdadero. La propuesta de Elías era tan razonable que el pueblo no podía desviarla, de modo que tuvo valor para responder. Ellos respondieron, los profetas falsos, dijeron, bien dicho.
Los profetas de Baal no se atrevían a elevar la voz para disentir, y dirigiéndose a ellos, Elías les indicó: escogeos él un buey y haced primero, pues de vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Con apariencia de audacia y desafío, pero con terror en su corazón culpable, los falsos sacerdotes prepararon su altar, pusieron sobre él la leña y la víctima, y luego iniciaron, ¿qué cosa? Sus encantamientos, espiritismo. Sus agudos clamores repercutían por los bosques y las alturas circunvecinas. Mientras invocaban el nombre de su Dios, diciendo: Baal, respóndenos, los sacerdotes se reunieron alrededor del altar y con saltos, contorsiones pentecostales, con gritos, etcétera, mesándose el cabello y lacerándose la carne, como según dicen lo hacía Santa Rosa de Lima, ¿no? Se flagelaba. Entonces, lo que Santa Rosa de Lima se flagelaba, se hacía herida, por eso que vivió pocos años, creo que menos de 30 años nomás vivió Santa Rosa de Lima. Entonces, esa era la costumbre católica, ¿no? De flagelarse, ¿no? ¿Y por qué? No, porque a Cristo lo flagelaron, dice la doctrina católica romana. Entonces, ellos, como ustedes pueden ver acá en la palabra de Dios, hacían lo mismo, prácticamente. Esa creencia católica de flagelarse es la misma doctrina de los tiempos de Israel, del tiempo de los falsos profetas de Baal. Acá lo mismo lo está diciendo. Mesándose el cabello y lacerándose la carne, suplicaban a su Dios que les ayudase. Transcurrió la mañana, llegaron las 12 y todavía no se notaba que Baal oyera los clamores de sus seducidos adeptos. Ninguna voz respondía a sus frenéticas oraciones. El sacrificio no era consumido. Mientras continuaban sus frenéticas devociones, los astutos sacerdotes ya estaban, como no contestaba, entonces procuraban tener por ahí un encendedor, por ahí, mientras Elías se distraía, podrían echar fuego ahí y con trampa querían justamente que arda fuego en el altar. Y eso es lo que está diciendo acá. Los astutos sacerdotes procuraban de continuo idear algún modo de encender un fuego sobre el altar y el de inducir al pueblo a creer que ese fuego provenía directamente de Baal. Pero Elías, el profeta Elías, vigilaba, chequeaba cada uno de sus movimientos. Y los sacerdotes, esperando contra toda esperanza que se les presentase alguna oportunidad de engañar a la gente, continuaban ejecutando sus ceremonias sin sentido. Seguro, ahí aparecía de repente alguno de los profetas de Baal o alguna persona, de repente alguna chica, ¿no? Alguna chica esbelta, seguro. Decía: Elías, ¿no tienes sed? Te alcanzo, tienes hambre, porque es más del mediodía, te alcanzo un pan con agua, ¿no quieres tomar? Seguro les habrán distraído al profeta Elías para que descuidase el momento del ritual que estaban haciendo los profetas de Baal para intentar engañar y prender fuego a espaldas de Elías. Pero no, Elías prefirió estar ahí atento frente al altar de los falsos profetas para que no hagan una estafa, ¿no? Para que no hagan un fraude, mejor dicho, ¿no? Entonces, justamente por eso dice, porque ¿qué hubiese sido si se hubiese prendido fuego? Hubiera dicho: no, ya ves, Baal es también un verdadero Dios. Mira cómo el fuego se prendió del altar. Tu Dios también. Bueno, entonces Baal y Jehová son verdaderos dioses. Así que igualito. Por eso que acá se tenía que demostrar que ¿quién de los dos era el Dios verdadero? Entonces, pero Elías vigilaba cada uno de sus movimientos y los sacerdotes, esperando contra toda esperanza que se les presentase alguna oportunidad de engañar a la gente, continuaban ejecutando su ceremonia sin sentido. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta que Dios es, que Él es Dios. Quizás está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino. ¿Acaso duerme y despertará? Y ellos clamaban a grandes voces pentecostales y
y se sajaban con cuchillos y con lancetas, con verduguillos, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre sus cuerpos de ellos. Pasó el mediodía, y aunque ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se consagraban a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio, pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder, al diablo y a los demonios. Y ni aun todas las artimañas del enemigo podían hacer llegar una chispa al altar de Baal. Así es. Entonces es interesante. Apocalipsis 13 dice que el diablo hará descender fuego del cielo a la tierra. Cuando venga el anticristo, el falso Cristo. O sea que el diablo y los demonios sí tienen poder de hacer descender fuego del cielo a la tierra. Pero acá estaba en cuestión una verdad. El tema era quién era el Dios verdadero. Y Satanás sabe muy bien quién es el Dios verdadero. Entonces Dios no iba a permitir que en ese momento Satanás obrase un falso milagro. Porque la cuestión era clara. Por eso que dice acá, pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder. ¿A quién? Al demonio y los ángeles malos. Si Dios le hubiera dejado, como dice, al libre albedrío, lo hubieran podido hacer. Así como cayó fuego en el Vaticano el 13 de marzo del 2013, cuando eligieron el mismo día al Papa Francisco I en el Vaticano. También así como cayó fuego en la Estatua de la Libertad este año. Entonces, el diablo sí tiene poder para hacer de caer fuego. Pero como dice, Dios lo puso límites, no podía hacer. ¿Por qué? Porque Satanás es consciente que no es Dios verdadero, no es Dios verdadero. Por eso que el Señor controla también el poder del diablo, así que no puede hacer lo que le da la gana, cuando está de cuestión el verdadero nombre de Jehová. Entonces, ya prácticamente la batalla, el triunfo de la batalla ya estaba asegurado desde antes que hubiese este reto de demostrar quién iba a ser el ganador, ¿no? del caer fuego del cielo sobre la ofrenda, sobre el altar del sacrificio. Por eso que nosotros debemos confiar en Dios. Si estamos con Dios, si pedimos cada día la dirección y protección de Dios, tenemos que creer que Él nos va a proteger, que desde que oramos ya debemos creer que Él nos va a cuidar y ayudar, porque de por medio hay ángeles excelsos en fortaleza. Por eso es importante. Por fin, enronquecido por sus gritos, con ropas manchadas de sangre por las heridas que se habían infligido, los sacerdotes cayeron presas de la desesperación. Ellos estaban cansados, con las gargantas rotas, con los timbres ya destrozados por tanto griterío que habían hecho. Entonces, los sacerdotes cayeron presas de la desesperación. Perseverando en su frenesí, empezaron a mezclar con sus súplicas terribles maldiciones para su Dios. O sea, ya comenzaron a insultarle, a mentarle la madre a Baal, comenzaron a decir lisuras y cuantas cosas. ¿Por qué no nos contestas, maldito Baal? ¿Y qué cosa más le habrá dicho? Pero acá dice terribles maldiciones para su Dios. El sol. Para su Dios, el sol. O sea, Baal representa el sol. Imagínense, qué linda lectura acá. Estaba con coma, dice. Empezaron a mezclar con sus súplicas terribles maldiciones para su Dios, el sol. En las misas, la hostia no es forma circular. Las catedrales romanas católicas no son, algunos, de forma circular. El tipo de adoración moderna que se hace al sol, ¿no? Entonces, eso era el dios Baal, ¿no? El sol y la naturaleza. Mientras Elías continuaba velando atentamente,
porque sabía que si mediante cualquier ardid los sacerdotes hubiesen logrado encender fuego sobre su altar, se le habría desgarrado a él inmediatamente. O sea, a Elías lo hubieran dado muerto. La tarde seguía avanzando, los sacerdotes de Baal estaban ya cansados y confusos. Uno sugería una cosa y otro sugería otra, hasta que finalmente cesaron de sus esfuerzos. Sus gritos y maldiciones ya no repercutían en el Carmelo. Desesperados se retiraron de la lucha. Se dieron por vencidos. Durante todo el día, el pueblo había presenciado las demostraciones de los sacerdotes frustrados. No habían logrado nada. Habían contemplado cómo saltaban desenfrenadamente alrededor del altar, como si quisieran asir los rayos ardientes del sol a fin de cumplir su propósito. Habían mirado con horror las espantosas mutilaciones que se infligían. El pueblo era testigo de todo, cómo se sacaron sangre del cuerpo, todo. Y habían tenido oportunidad de reflexionar en las insensateces del culto a los ídolos. Muchos de los que formaban parte de la multitud estaban cansados de las manifestaciones demoníacas y aguardaban ahora con el más profundo interés lo que iba a hacer Elías, el tisbita. Ya era la hora del sacrificio de la tarde y Elías invitó así al pueblo. Acercaos a mí, dijo. Mientras se acercaban temblorosamente, se puso a reparar el altar derruido frente al cual hubo una vez hombres que adoraban al Dios del cielo. Para él este montón de ruinas era más precioso que todos los magníficos altares del paganismo. En la reconstrucción del viejo altar, Elías reveló su respeto por el pacto que el Señor había hecho con Israel cuando cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Escogiendo entonces Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Los desilusionados sacerdotes de Baal, agotados por sus vanos esfuerzos, aguardaban para ver lo que iba a hacer Elías el tisbita. Entonces sentían odio hacia el profeta por haber propuesto una prueba que había revelado la debilidad e ineficacia de sus dioses, pero al mismo tiempo temían su poder. Estaban con el corazón lleno de rencor a pesar que habían perdido. Si se les daba, si el rey Acab les permitía, lo hubieran matado al profeta Elías. Entonces el pueblo, también temeroso y con el aliento en suspenso por la expectación, observaba mientras Elías continuaba sus preparativos. La calma del profeta resaltaba en agudo contraste con el frenético e insensato fanatismo de los partidarios de Baal. Una adoración sensata, una adoración muy sencilla, una adoración sin tanta pompa como hacían los frenéticos profetas de Baal como en los conciertos de rock cristiano, como en las discotecas cristianas, como en los campamentos de Amazonia en Brasil, que utilizan luces psicodélicas, batería, guitarra eléctrica y de manera frenética comienzan supuestamente a cantar alabanzas a Jehová. No es tan igual y similar a los rituales, a las danzas que hacían los profetas de Baal para que lo contestasen con un rayo del cielo sobre el altar, frenético, con panderetas, todo. No es la misma apostasía que está ocurriendo en la iglesia nominal, como en los tiempos del rey Acab. Es interesante notar esto. Pero el culto del profeta Elías fue un culto muy sencillo, y esa distinción y esa lo pudo ver justamente Israel en ese momento. Desde la mañana hasta el atardecer gritaban, cantaban, danzaban, pero fue ineficaz. Entonces, pero el profeta Elías, dice acá, la calma del profeta resaltaba en agudo contraste con el frenético e insensato fanatismo de los partidarios de Baal. Una vez reparado el altar, el profeta cavó una trinchera en derredor de él y, habiendo puesto la leña en orden y preparando la vaquita, puso
esa víctima sobre el altar y ordenó al pueblo que regase con agua el sacrificio y el altar. Sus indicaciones fueron echar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Aún dijo, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Por 3 veces. ¿Saben por qué digo 3 veces? El 3 es un número importante. El 3 representa a las 3 personas de la deidad. Algunos lo pueden llamar Trinidad, pero yo lo digo deidad de 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es uno manifestado en 3 personas. Por ese simbolismo también el profeta indicó que lo hagan 3 veces, derramasen agua sobre el altar. Y escogió 12 piedras para levantar un altar, representando a las 12 tribus de Israel. O también para nosotros, así como las cosas antiguas se escribieron para nuestra elección, para los que habíamos de alcanzar los fines de los siglos. Los 12, el número 12 representa también a la iglesia apostólica, a la iglesia cristiana primitiva, sobre que fue fundada la iglesia cristiana, sobre los 12 apóstoles. Y también para estos últimos tiempos, los 144,000 son las 12 tribus de Israel, pero de manera espiritual. Todo eso es simbolismo. Entonces, el número 3 veces representa que las 12 tribus de Israel espiritual, que son los 144,000, deben creer en la deidad de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es la lección que estamos aprendiendo de acá esta tarde. Dice acá, dijo aún, hacerlo la tercera vez, e hicieron la tercera vez, de manera que las aguas corrían alrededor del altar y había también henchido de agua la reguera. El agua, ¿saben qué significa, no? El agua, ¿saben qué significa? Dice, quien creyere, Jesús mismo dijo, quien creyere en mí, como dice las escrituras, correrán de su interior ríos de agua viva. Así es. Cuando las 3 personas de la deidad moran en tu corazón, correrán de tu interior ríos de agua viva. Es interesante estas cosas, entenderlo espiritualmente. A veces acá las cosas hay que entenderlo por alegoría para poder entender espiritualmente la lección que nos quieren enseñar. El altar de sacrificio simboliza a Cristo, su sacrificio perfecto, que nos lava de todos nuestros pecados, su sangre preciosa. El mejor detergente celestial para lavar nuestras impurezas, nuestras ropas sucias de nuestro corazón. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso tenemos que aceptar la presencia de Dios mediante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que 3 veces echaron esos cántaros de agua, derramaron sobre el altar. Quiere decir que las 3 personas estuvieron presentes en el plan de salvación, en ese sacrificio que ustedes están pudiendo ver en las escrituras y representada ahí, en esa ilustración. Las 3 personas derramar 3 cántaros de agua sobre el sacrificio. Interesante. Las 3 personas de la deidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el plan de salvación, en el sacrificio que representa a Cristo, el altar del profeta Elías. Por eso debemos entenderlo. Las cosas no es solamente saber historias, sino entender. De su interior correrán ríos de agua viva. Qué lección espiritual tan preciosa. Recordando al pueblo la larga apostasía que había despertado la ira de Jehová, Elías le invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus padres, a fin de que pudiese borrarse la maldición que descansaba sobre la tierra. Luego, postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Qué manera tan preciosa de orar hizo el profeta Elías, una manera sencilla, no se puso a gritar pentecostalmente como los profetas de Baal, no utilizó lenguas jerizongas, como dice, hablar en lenguas, nada. Una oración sencilla nomás dijo.
Desde temprano por la mañana hasta el atardecer, los sacerdotes de Baal habían lanzado gritos y espumarajo mientras daban saltos, pero mientras Elías oraba no repercutieron gritos sobre las alturas del Carmelo. Oró como quien sabía que Jehová estaba allí, presenciando la escena y escuchando sus súplicas. Los profetas de Baal habían orado desenfrenada e incoherentemente, o sea, insultaban, hablaba palabras vulgares. Elías rogó con sencillez y fervor a Dios que manifestase su superioridad sobre Baal, al fin de que Israel fuese inducido a regresar hacia él. Dijo el profeta en su súplica, mira, otra cosa más, dijo el profeta en su súplica, Jehová. Jehová significa el que tiene existencia propia, el eterno, el que no tiene principio de vida, es eterno. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. 3 veces. 3 veces. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. ¿Quién es Dios en Israel? El Dios de Abraham, 1. Dios de Isaac, 2. Dios de Israel. Eres Dios en Israel. Nuevamente 3 veces. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Abraham no es conocido como padre de multitudes, de en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es conocido simbólicamente como el Dios Padre. Isaac representa al Hijo de Dios. ¿Quién iba a ser sacrificado en el altar? ¿No fue Isaac? Abraham iba a ser probado en su fe. Entonces Isaac representa al Hijo de Dios. Y Dios de Israel, Jacob, el que luchó con Dios, el que fue cambiado su nombre, porque Jacob había justamente engañado a su hermano Esaú. Vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Entonces, eso era, como decir, su vida antigua. Pero después que luchó con Dios, fue cambiado su nombre a Israel. O sea, tuvo un nuevo nacimiento, tuvo una conversión, y eso solamente lo puede hacer uno que nace del Espíritu Santo. Por eso que Jacob representa. Y esto es una lección que el Señor nos da. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Nuevamente acá la deidad de 3 personas en esta lección. Sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. El verdadero Dios es la manifestación de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios verdadero, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Acá se trata de dar a conocer quién es Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Entonces, acá se trata de que nosotros debemos adorar o tener una buena concepción de la naturaleza de Dios para poder adorarle inteligentemente, para poder adorarle racionalmente. Sobre todos los presentes pesaba un silencio opresivo en su solemnidad. Los sacerdotes de Baal temblaban de terror, conscientes de su culpabilidad, veían llegar una presta retribución. Apenas acabó Elías su oración, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego, como brillantes relámpagos, y consumieron el sacrificio. Evaporaron el agua de la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. El resplandor del fuego iluminó la montaña y deslumbró a la multitud, como ustedes están viendo ahí en la imagen. En los valles que se extendían más abajo, donde muchos observaban, ¿no? En la ladera de la montaña, dice, suspensos de ansiedad, los movimientos de los que estaban en la altura, se vio claramente el descenso del fuego, y todos se quedaron asombrados por lo que veían. Era algo semejante a la columna de fuego que al lado del Mar Rojo separó a los hijos de Israel de la hueste egipcia. Un milagro maravilloso. La gente que estaba sobre el monte se arrodilló llena de pavor delante del Dios invisible. No se atrevían a continuar mirando el fuego enviado del cielo, temían verse consumidos también.
convencidos de que era su deber reconocer al Dios de Elías como Dios de sus padres, al cual debían obedecer, gritaron a una voz: ¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios! Con sorprendente claridad el clamor resonó por la montaña y repercutió por la llanura. Por fin Israel se despertaba y engañado, ¿no? Desengañado y penitente. Por fin el pueblo veía cuánto habían deshonrado a Dios. Pudieron ver quién es el Dios verdadero. Quedaba plenamente revelado el carácter del culto del Baal, del Dios falso. El culto de Baal es que el culto de Baal distorsionaba la imagen de Dios. El culto Baal es el mismo culto panteísta de John Kellogg, el que escribió El Templo Viviente, donde decía en su libro, de que toda la naturaleza es Dios, que el aire es Dios, el sol es Dios, las flores es Dios, la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios es toda la naturaleza. Eso era la filosofía del Dios de Baal. Lo mismo que pasó en las filas del pueblo de Dios actual. Y lo que nuevamente ahora con los movimientos disidentes antitrinitarios se ha vuelto a resurgir, esas creencias espiritistas panteístas de John Kellogg. Era lo mismo que la misma filosofía que enseñaban y engañaban los 450 falsos profetas de Baal al pueblo de Israel. Entonces, distorsionando la imagen de la verdadera naturaleza de Dios, así enseñaban. Se había vuelto tan corrupto. Entonces, la diferencia se fue tan notoria. Por eso que Dios no aprobaba ese culto falso. Es como hacer a una persona, una caricatura. Podrá parecerse, pero no es igual, no es la persona. Entonces, en su fealdad, los pueblos, Israel así adoraba a Dios. En esa fealdad tan horrible. Una caricatura. Pero ahora vieron ante quién, delante de qué presencia sagrada estaban en ese momento en el Monte Carmelo. Por eso sintieron una santa reverencia. Por eso dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces dice: con sorprendente claridad el clamor resonó por la montaña y repercutió por la llanura. Por fin Israel se despertaba desengañado y penitente. Entonces dice: el pueblo reconoció la justicia y la misericordia que había manifestado Dios al privarles de rocío y de lluvia hasta que confesaran su nombre. Estaba ahora dispuesto a admitir que el Dios de Elías era superior a todo ídolo. Esto es muy emocionante, hermano, muy emocionante. A mí prácticamente me parte el corazón. Darnos cuenta que Dios había tenido misericordia por 3 años y medio. Si Dios hubiese querido, lo hubiese fulminado a todos. A todo Israel hubiese habido un terremoto, hubiese caído fuego del cielo, todo Israel hubiera desaparecido. Pero como Dios es misericordioso, es santo, a pesar que la persona es tan testaruda, insulta el nombre de Dios, distorsiona la imagen de Dios, Dios tiene paciencia. Y por 3 años y medio le mandó una sequía para que pudiesen más o menos reaccionar, aunque sea de forma gradual, que por sus pecados era la sequía, que eso era la consecuencia. Por eso se dieron cuenta recién cuando cayó fuego del cielo y se vieron convencidos que Jehová, a quien había dado la espalda, era el Dios verdadero. Se dieron cuenta que Dios los había tratado misericordiosamente porque los hubiese destruido, pero tuvo misericordia. Entonces reconocieron con llantos, con lágrimas en los ojos, y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Por eso que todos no esperemos a veces a último momento querer acordarnos de Dios en las desgracias supremas. Escuchemos la voz de Dios mientras tengamos libertad religiosa, mientras estemos bien de salud. Es lo mejor para nuestro espíritu. Dios quiere hacernos felices, pero nosotros somos quienes damos la espalda a nuestro Dios. Pero Dios nos trata con tanto amor, con tanto cariño, y eso es lo que debemos justamente poder reflexionar en esta lección maravillosa. Y ahora, para terminar acá, los sacerdotes de Baal, que fueron testigos de que Dios es verdadero, que Jehová era el Dios verdadero, que la verdadera naturaleza de Dios justamente se habían manifestado ahí mediante su poder, ¿se arrepintieron? No se arrepintieron. Dice acá: los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová.
Sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria de Dios, rehusaron a arrepentirse de su mal proceder. Se pusieron tercos, no quisieron. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Eran sacerdotes pagados. Inclusive cobraban los diezmos y ofrendas del pueblo de Israel. Ellos agarraban con la finalidad de seguir engañando. Estaban convencidos que Jehová era Dios verdadero, pero ellos querían seguir engañando y vivir económicamente engañando. Ellos sabían. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. ¿Por qué? Porque les caía su dinero. Demostraron así que merecían ser destruidos, a fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal. El Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. Eso fue por orden divina. La ira del pueblo ya había sido despertada contra los caudillos de la transgresión, y cuando Elías dio la orden, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno, el pueblo estuvo listo para obedecer. Se apoderó de los sacerdotes, los llevó al arroyo Sison, y allí, antes que terminara el día, que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida a uno solo. Así fue. Y estoy de acuerdo con eso. A veces las personas testarudas ya no tienen remedio. Más bien la manzana podrida sigue contaminando a otros. Tuvieron la oportunidad, ahí dice, de arrepentirse. Y justamente el sacrificio donde cayó fuego del cielo que simbolizaba a Cristo, podía haberle limpiado los pecados, hubieran podido aceptar el arrepentimiento sincero de esos sacerdotes, pero no quisieron. Entonces ya no quedaba otro camino, porque hay dos caminos, o el camino de Dios o el camino de la muerte. Entonces eso pasó. Entonces esto que sirva de lección para poder aprender que no debemos de naturalizar justamente la deidad de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que solamente mediante esto nosotros podemos ser salvos, aceptando, no solamente aceptando a la letra, sino aceptando esas lecciones espirituales porque lo necesitamos. Que Dios lo bendiga y les damos una feliz semana. Antes vamos a terminar, no sé, alguien va a hacer un especial, no lo sé. Dios en su precioso libro habla de Pentecostés, cuenta de sus seguidores, en espera una vez, cuenta como con potencia, fuego celestial cayó, fuego que limpió la escoria y su gran poder les dio. Se derrama el fuego santo, su potencia es para mí. Se derrama el fuego santo, su potencia es para ti. Los que salvos por Jesús el Salvador, a su Rey encontrarán. Sobre el mal Él es conquistador, y los suyos lo verán. Jamás los redimidos canción más grata oirán, en el día glorioso entonarán. Con Cristo quien nos dio su grande amor, por los siglos reinará. Dios nos quiere dar potencia, la potencia celestial. Santo Espíritu de gracia, don divino eternal, a los suyos da victoria sobre el mal y el vil temor. Él imparte paz y gloria con poder avivador. Se derrama el fuego santo, su potencia es para mí. Se derrama el fuego santo, su potencia es para ti.
Los que salvos por Jesús el Salvador, a su rey encontrarán. Sobre el mal él es conquistador, y los suyos lo verán. Jamás los redimidos canción más grata oirán, en el día glorioso entonarán. Con Cristo quien nos dio su grande amor, por los siglos reinará. Al venir el fuego santo, lo sentí caer en mí. Al venir el fuego santo, su poder es para ti. A la oración final. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta noche porque nos has permitido reflexionar más de tu santa palabra, sobre todo porque hemos podido aprender esta lección maravillosa que hemos sacado de la historia del profeta Elías y cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Señor, por favor, ayúdanos a poder estar más consagrados a ti. Te necesitamos más que nunca en estos tiempos porque hay demasiada confusión, tanto en las creencias como también a nivel mundial, ¿no? Por tantas teorías falsas que están empezando a surgir, Señor. Que podamos estar preparados para saber defender nuestra postura ante alguna persona que no crea en ti y también para dar testimonio de la fe que tenemos en ti y cómo nosotros tratamos de, en todo lo posible, guardar tus mandamientos, Señor. No somos perfectos, sabemos que estamos en continuo cambio y todo eso lo lograremos con la ayuda del Espíritu Santo que va a ayudar a transformar nuestras vidas y sobre todo nuestro carácter. Ayúdanos a perseverar cada día y también tener en nuestra mente la esperanza de que tú vas a venir por segunda vez dentro de muy poco y que podamos dar esa esperanza a otros hermanos que ya la han perdido, Señor. Gracias por las bendiciones y acompáñanos en esta nueva semana, Señor, y que podamos seguir en tu camino y guardando siempre tus principios. Todos estos favores te pedimos, Señor, confiando en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.